Bueno, pues muy buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida al conversatorio que hace un internacionalista, un espacio que ha tenido lugar cada semestre y que tiene como propósito dialogar con egresados, con egresadas acerca del ejercicio profesional de los internacionalistas rosaristas y de la carrera de Relaciones Internacionales en nuestra universidad. Hoy contamos con 3 participantes, 2 egresadas invitadas y un egresado invitado, a quienes les agradecemos muchísimo por su tiempo esta tarde y por su participación en este espacio. Están María Alejandra Bermúdez, quien es coordinadora del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Wendy Betancourt, oficial de enlace de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, y nuestro egresado invitado, Camilo Vargas, quien es oficial político de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Le damos también la bienvenida a todos los asistentes de la comunidad rosarista, estudiantes, egresados, profesores, estudiantes de colegio, quizás también aquí con nosotros padres de familia, externos a la universidad. Y bueno, también una bienvenida muy especial a Catalina Monroy, nuestra profesora y coordinadora académica del programa de Relaciones Internacionales, quien va a hacer esta tarde la moderación y va a llevar el diálogo con nuestros invitados. También nos acompañan de la Dirección de Marketing de la Universidad. Tenemos a Salomé Jaramillo, quien en unos minutos más adelante en esa agenda va a tener un espacio aproximado de 1 minuto, 2 minutos para poder transmitir una información muy interesante a aquellas personas que hacen parte de colegios, que están pensando en tomar la decisión de su carrera y acaban a poder recibir una información bien interesante. Bueno, ¿cómo adelantaremos la agenda esta tarde? Vamos a tener una presentación de lo que es el perfil ocupacional de la carrera muy rápido, muy concreto, porque la gran mayoría de información nos la van a dar nuestros invitados. Luego tendremos la presentación de los participantes de este conversatorio. Inició su trabajo en Naciones Unidas, primero como voluntaria en el programa de Naciones Unidas PNUD para implementar un proyecto de juventud y paz en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Paz, y desde hace 4 años se desempeña como oficial de enlace en la misión de verificación de la ONU, analizando, documentando y facilitando el proceso de verificación del Acuerdo de Paz en la región del Magdalena Medio. También nos acompaña Camilo Vargas Betancourt, de la promoción 2013. Camilo es internacionalista con máster en Sociología Política del Instituto de Estudios Políticos Sciences Po. Ha sido investigador y catedrático en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos y trabajó como coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral MOE, y actualmente se desempeña como oficial político de la Embajada de la Unión Europea en Colombia. Y también nos acompaña María Alejandra Bermúdez, de la promoción 2019. Ella es internacionalista y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la misma universidad. Trabajó por más de 2 años en la Organización Internacional para las Migraciones en formulación y evaluación de proyectos sobre migración y construcción de paz. Ahora trabaja en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, donde se desempeña como coordinadora del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Trabajó como voluntaria en la Fundación Alemana Konrad Adenauer Stiftung para la creación del grupo Jóvenes Construyendo Justicia en el marco de la Ley Estatutaria 1662. Fue becaria del programa Transformando Valores del Dalai Lama Center for Ethics de la Universidad de MIT y fue certificada como promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y también fue colegial de nuestro colegio mayor. Entonces, bueno, la idea es que este sea un espacio informal entre amigos y colegas, y le voy a dar la palabra para comenzar a Wendy. Cada uno de ustedes va a tener 5 minutos para ampliar esta información, para presentarse, compartir lo que ustedes quieran con nuestra audiencia, y luego vamos a pasar al espacio de unas preguntas que diseñamos desde la facultad. Entonces, adelante, Wendy. Gracias, María Catalina. Buenas tardes para todas las personas que están conectadas. Gracias por estar aquí en este espacio en el que esperamos podamos tener más que una conversación desde nosotros, pues un diálogo entre todas y todos, escucharles también y aprovechar la oportunidad para pues apoyar y conocer inquietudes y bueno, trabajemos también juntos. Ojalá también luego nos encontremos en otros espacios de trabajo
con las colegas que están acá, los colegas que están aquí y futuros colegas. Bueno, escuchando el perfil me quedé pensando como, ¿y ahora qué cuento? Pero bueno, yo me gradué en el 2012, como ya María Catalina lo reseñaba. Inicié mi trabajo empezando por un trabajo voluntario. Mi primera vinculación al mundo laboral fue a través de un proceso voluntario que facilitó uno de los profesores de la universidad. Y siento que desde allí empezó mi desarrollo profesional y empezó, y tengo que decir que no ha parado, digamos que ha venido una oportunidad detrás de la otra. Empecé trabajando en temas de reintegración, que en ese momento hablábamos de reintegración en el país, de los grupos armados. Me vinculé a este proceso en particular, o en este trabajo en particular, pensando ya en el énfasis que quería darle a mi carrera. Yo desde que estaba en la universidad, pues estaba muy interesada en los temas de paz. Y pues bueno, ustedes saben, acá en el país se han dado diferentes espacios y momentos para trabajar estos temas, así que bueno, empecé tratando de dar pasos que pudieran ayudarme a llegar a esos espacios de trabajo que me soñaba en materia de paz. Posteriormente, bueno, el trabajo y todo lo que venía haciendo me llevó también a trabajar en espacios internacionales, con organizaciones internacionales. Actualmente trabajo en las Naciones Unidas, como ya decía también María Catalina, desde hace 6 años. Actualmente trabajo acá en Colombia, pero previamente también estuve trabajando, he tenido la posibilidad de trabajar una vez afuera del país, que fue en Palestina, como también ya lo reseñaron, haciendo documentación de temas de derechos humanos y de VIH para las comunidades que se encuentran en los territorios ocupados de Palestina, tratando, por supuesto, siempre de hacer incidencia para que las situaciones de violencia y desigualdad pues, puedan tener un buen trámite a nivel internacional y bueno, con el apoyo de diferentes instituciones. Y después de esta oportunidad que tuve de trabajar en un ambiente internacional, que creo que es para lo que muchos de nosotros también nos preparamos dentro de nuestra carrera, me vinculé a las Naciones Unidas. Yo les estoy contando esto también de manera muy breve porque es un espacio corto. También pues quiero decirles que no ha sido un proceso fácil, ha tenido diferentes momentos. Hay momentos en los que las cosas fluyen muy bien y hay otros en los que pues ha tomado tiempo tomar decisiones y esto ha estado también cursado por estudios, otro tipo de estudios. Me he enfocado en especializarme en estudios de paz, tengo una maestría en estudios de paz y resolución de conflictos y también me especialicé en ese tema para poder seguir construyendo, como les decía desde el principio, como ese sueño que tenía yo de trabajar en temas de paz. Posterior a eso, pues de mi ejercicio en Palestina, pude vincularme a las Naciones Unidas, que tampoco pues fue un proceso fácil, pero es muy posible y está, creo, más adelante tal vez podemos conversarlo a más detalle, está muy a la mano de nuestra profesión y creo que es algo en lo que podemos sí, ahondar tal vez más adelante como oportunidades para nosotros los internacionalistas. Y empecé mi trabajo justamente facilitando un proceso de jóvenes cuando se estaban dando cuando se estaba dando el proceso del acuerdo de paz. Ahí todavía estaban en negociaciones y había discusiones, estábamos facilitando las voces de los jóvenes para que se pudieran tener en cuenta esos procesos. Estuve trabajando en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2 años, implementando esa agenda de juventud, paz y seguridad, que son unos lineamientos que traen todos los países a través de las resoluciones que se emiten desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y después me vinculé a la misión de verificación de la ONU, que es mi trabajo actual, que además se hace en Colombia. Trabajo en la ONU, pero con una sede en Colombia. Mi oficina actual es en Barranca Bermeja y trabajo acompañando y asesorando a mis colegas internacionales sobre con quién conversar en Colombia sobre los temas de paz, con quién es importante trabajar, cómo funciona el Estado, cómo deberíamos abordar las conversaciones, digamos, como facilitando y asesorando políticamente
el trabajo de las Naciones Unidas acá en el país, en la región del Magdalena Medio y el departamento de Santander. Creo que de allí, pues de todo este proceso, también brevemente resaltaría pues que he hecho ya 3 voluntariados y creo que esto es importante decirlo, no siempre creo que el enfoque pues tal vez puede ser un trabajo formal, creo que hay otras oportunidades que nos permiten también potenciar espacios, relacionamientos y otro tipo de cosas. He sido asesora, he sido analista, ya voy a, a cerrar. He hecho trabajo en terreno, actualmente hago trabajo en terreno, también trabajo político. Y bueno, trabajo con un entorno multicultural y también interdisciplinario con personas colombianas y de otros países. Gracias, María Catalina. Muchísimas gracias, Wendy. Sí, creo que no lo habíamos preparado, pero entonces cuando yo vea que se está agotando el tiempo, les voy a poner este chulito. Bien, entonces, adelante, Camilo. Gracias, María Catalina, y un saludo para todas y todos los asistentes a este espacio. Siempre es para uno interesante darse cuenta de que uno ya está viejo y tiene cosas que contar de lo que ha hecho desde que salió de la universidad. Pues, ¿qué les cuento? Yo soy Camilo Vargas Betancourt. Yo entré a la universidad como desde 2006. Empecé estudiando ciencia política en la facultad y después hice el doble programa con relaciones internacionales desde el 2008. Y en 2010 hice parte de la primera generación que se fue en el convenio de la facultad con el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos en Francia, a estudiar esta coterminal con las maestrías del Sciences Po de Bordeaux. Y allá hice mi maestría en el título real de la maestría, o uno de los títulos, como el énfasis de esa maestría es política y desarrollo en África y los países del sur. Entonces, terminé estudiando sobre ciencia política africana, lo cual fue bastante interesante para luego venir a hacer mucho análisis comparado acá. Además fue muy interesante comparar nuestra tradición, nuestro pensum, la forma de estudiar ciencia política aquí en América Latina con la europea, con la francesa en particular. Y luego duré como un par de años, es decir, estuve como siempre 12, 13 semestres en la universidad, mientras terminaba las tesis de maestría y las carreras. Y en ese tiempo aproveché para hacer cosas que no había hecho antes de irme a hacer la maestría, y eran actividades más extracurriculares de la universidad que son muy buenas. Por ejemplo, estuve en los equipos de modelos de Naciones Unidas de la universidad, y fue una experiencia muy bonita porque me mandaron a Boston y a Melbourne a competir en nombre de la universidad. Nos ganamos por ahí un par de premios. Y luego ya graduado, la verdad es que no, mi interés siempre fue la historia y la geografía, así que mi primer trabajo en la universidad fue como investigador, como joven investigador del profesor Jean Basset, que tiene un observatorio que hace análisis de cartografía estadística, y yo quería aprender a hacer eso. Y además era profesor de teoría de relaciones internacionales y de otras clases de la facultad. También pasé por economía política internacional, mucho después por una clase que se llamaba estudios afroasiáticos, que ya no está en el pensum, que era una clase demencial que en un semestre trataba de estudiar toda África y Asia. Y por trabajar con Jean Basset, que hacía mapas electorales, curiosamente, a mí no me interesaba la política colombiana, a pesar de que estudié ciencia política, me desagradaba el tema de estudiar la política colombiana, pero como trabajaba con Jean Basset, como aprendí a hacer análisis estadísticos y cartográficos, me reclutó la misión de observación electoral colombiana, que en estos días la deben ver mucho en noticias, como coordinador del observatorio que hace los mapas de riesgo electoral de la MOE y el análisis político y de violencia de la MOE. Así que estuve como 5 años trabajando allí, y era muy interesante porque no solo era un trabajo de análisis político colombiano, sino también un trabajo de estar en una organización social, una ONG, buscándole financiación, dialogando mucho con financiadores como Suecia en Colombia, que financia muchas organizaciones, como USAID,
yendo a las embajadas a hablar, a presentar lo que hace la sociedad civil en Colombia y demás, así que había mucha relación con la cooperación internacional. Y allí estuve unos 5 años haciendo eso hasta que me reclutó de nuevo también la Unión Europea, que es donde estoy ahora, como oficial político de la Embajada de la Unión Europea en Colombia, encargado de temas de democracia, derechos humanos y paz. El trabajo en la moda además había servido para entrar en mucha relación, sobre todo a partir del acuerdo de paz, que trajo muchos ojos de la comunidad internacional a Colombia, sirvió para relacionarse alrededor del país con la misión de verificación de las Naciones Unidas, donde trabaja Wendy, con la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, que también tiene mucha presencia territorial en Colombia. Así que ahora mi trabajo desde la Unión Europea es hacer parte un poco de esa presencia de la comunidad internacional en Colombia, que trabaja con muchos colombianos y colombianas acá. Y desde ese punto de vista de ser un colombiano que tiene un pie en Colombia y otro pie pensando en las relaciones internacionales, pues aportar al trabajo que ahora hace un actor internacional como la Unión Europea aquí en Colombia. Así que eso ha sido mi trayectoria. Gracias, Camilo. Y antes de darle la palabra a María Alejandra, algo muy interesante que mencionaste, que hiciste el doble programa y que te demoraste muchísimos semestres más. Para quienes no saben y los estudiantes que nos acompañan de colegio o estudiantes ahorita en nuestro pregrado, con la reforma que se hizo al pensum, ahora es muchísimo más fácil hacer un doble programa y en menor tiempo, sobre todo si son las carreras afines a nuestra facultad, Relaciones Internacionales con Ciencia Política o Relaciones Internacionales con Gestión y Desarrollo Urbanos. Bien, adelante, María Alejandra. Muchas gracias, Catalina y Diana, por esta invitación. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Mi nombre es María Alejandra Bermúdez, soy egresada del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Yo soy un poco más chiquita que Wendy y Camilo, me gradué en el año 2019. Y digamos que desde el pregrado estuve interesada en temas de política internacional, derechos humanos y derecho internacional en general. Creo que eran como las materias que más me llamaban la atención y escuchando justamente a Wendy y a Camilo ahorita creo que a pesar de que el programa es supremamente amplio, diverso y completo, uno trata como de ir cogiendo su propia línea y su propio enfoque desde que está en la universidad y eso se refleja más adelante en el trabajo. Justamente yo hice la pasantía como opción de grado en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y me pude enganchar ahí y seguí trabajando después como monitora de evaluación y seguimiento a proyectos. Especialmente fue un momento álgido por la crisis migratoria de Venezuela hacia Colombia. En ese momento Colombia se convierte en el segundo país receptor de migrantes a nivel internacional después de Turquía. Y es un momento supremamente novedoso para el país porque nunca habíamos sido receptores de migrantes internacionales, por lo menos no a grande escala, como los últimos 5 años. Entonces, incluso las Naciones Unidas tuvieron que reinventar la forma en cómo operaban en Colombia en materia de refugiados y migrantes, incluso de colombianos retornados. Entonces, estuve en la formulación de muchos procesos de cooperación internacional con USAID, con la Unión Europea, con la Embajada de Noruega, de Japón, etcétera, que digamos que pusieron su mirada en Colombia por el tema migratorio y en la región. En ese momento Colombia firma el Pacto Global para la Migración Ordenada, Segura y Regular y nosotros hicimos parte de ese proceso. Trabajé 2 años y medio ahí y después empecé a trabajar en la Presidencia de la República, particularmente en la Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, que es mi actual trabajo, en donde estoy como coordinadora del equipo del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es un sistema conformado por 21 entidades del gobierno nacional, que tiene también observadores internacionales y de la sociedad civil, y manejamos una diversidad inmensa de temas sobre derechos humanos en el país y articulamos todas las acciones de las entidades en los diferentes derechos, todo el tema de protección a líderes sociales, que es supremamente álgido en este momento. También manejamos todo el tema de educación en derechos humanos y promover una cultura de respeto por la diversidad, por la no discriminación. Entonces son temas que me han interesado mucho y
justamente hice la especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y DIH en la universidad, en la Facultad de Jurisprudencia, que además es interdisciplinar, entonces no necesitaba ser abogada para incursionar en ese tema, cosa que nuestra disciplina lo permite mucho porque tiene una relación con el derecho, con la economía, con la ciencia política, entonces digamos que es posible incursionar en distintas áreas siendo internacionalista. Y de hecho el próximo semestre voy a empezar a hacer mi maestría en Sciences Po París, que fui admitida al programa de Gobernanza Internacional y Diplomacia, entonces seguiré por ese camino. Muchas gracias, Cata. A ti, María Alejandra, muchas gracias. Bueno, algo muy interesante. María Alejandra nos invita también a reflexionar acerca de esa característica multidisciplinar que tiene la disciplina de las relaciones internacionales. Es algo que me parece maravilloso. Pero bueno, ahora sí, entremos con las preguntas. Ya conocimos los perfiles, ya conocimos la trayectoria, pero aprovechemos que ustedes están acá y les voy a hacer unas preguntas para conocer lo que no está escrito, lo que es invisible para nosotros. Yo les recuerdo, esto es un espacio muy informal, ustedes simplemente interrumpan y hablen cuando quieran. Vamos a tratar de ser muy breves porque tenemos muchas preguntas y luego también queremos dejar que el público participe. La primera pregunta es la siguiente. Vamos a retroceder el tiempo. Yo quisiera saber por qué decidieron estudiar relaciones internacionales. Es decir, vámonos para atrás y compartan con nosotros esa anécdota de cuando recibieron por primera vez el pensum, la universidad, y dijeron, esta es la carrera que yo quiero estudiar. ¿Cómo fue ese momento? Wendy. Vale, voy yo. Sí. Vale, pues no, bueno, iría incluso un poquito antes, cuando estaba pensando cómo elegir mi carrera, porque pues además cuando tomamos esa decisión somos muy jóvenes. Y era más un sentimiento que creo que compartimos muchas personas jóvenes. Bueno, yo tampoco ya estoy tan joven, creo que estoy como Camilo, muy cercana a Camilo, pero era esa necesidad, ese sentimiento de querer conocer el mundo, ¿no? Y también mi interés, yo sentía interés por la política, digamos, yo veía las noticias y a mí me interesaban los temas que veía ahí, podía verme un documental y perfectamente tener curiosidad de saber un poco más por asuntos que no necesariamente eran del país o que eran del país, pero me podía quedar conectada, digamos, viendo esto. Entonces, creo que ese fue como uno de los determinantes para elegir la carrera. Luego uno va a la universidad y un poco pues termina de descubrir también si efectivamente pues se siente cómodo. Yo siento también, y aquí quiero destacar una cosa, y es que yo en la Universidad del Rosario encontré un espacio en el que yo me sentía libre para expresar mis ideas. Encontré un espacio en el que sentía que tenía como profesores y profesoras que tenían diferentes enfoques, también personas de todo el país, y bueno, uno estando tan joven, creo que ese espacio tan enriquecedor, como que te llega información de tantos lugares, tantos pensamientos, también fue clave, y creo que eso también me terminó de enamorar como en la carrera, ¿no? Como llenarte de tanta información, de ver tantas posibilidades, porque creo que también es un poco lo que nos deja ver los tres perfiles que compartimos hoy, es que la carrera nos da múltiples opciones, ¿no? Y que todos hemos decidido un poco por dónde nos gustaba irnos y ahí vamos construyéndolo, digamos, de manera personal, pero también con el apoyo de otras personas. Creo que también aquí voy a resaltar que es muy importante el apoyo entre colegas y decir que en la práctica profesional cabemos todos y todas, hay espacio para todos y todas porque todos tenemos diferentes habilidades y capacidades, y bueno, como ese apoyo yo creo que también entre nosotras y nosotros es clave. La importancia de la comunidad rosarista. Me voy a ir con Camilo, pero antes solamente para mencionar que ustedes han señalado que se sienten viejos, solamente para información del auditorio, cuando Camilo estaba entrando a primer semestre, yo ya me había graduado, entonces analicen cómo me siento. No, mentira. Vamos, Camilo, adelante. No. Lo bueno es que no nos vemos tan viejos, espero, como estamos. Sí, me haces también pensar, Catalina, en muchos años atrás, cuando yo estaba en el colegio, yo quería estudiar ingeniería mecánica y cuando estaba en 11, en un momento yo reflexioné y dije, bueno, pero a mí
O sea, me gusta más que la política, que como les dije, la detestaba. Me gustaba como más pensar vainas sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre la historia. Y recuerdo mucho incluso lo que yo hubiera querido hacer en ese momento era estudiar filosofía, por ejemplo, y uno entra en ese típico debate, bueno, pero estudio filosofía y de qué vivo, y por supuesto que uno puede vivir de estudiar filosofía, pero dije como le tenía miedo a eso. Entonces dije, bueno, de pronto me meto a estudiar derecho, pero en lo personal me da una pereza estudiar derecho. Es como que el punto medio era la ciencia política, y cuando tuve que ver universidades en particular me quedé con el Rosario, porque cuando yo iba a entrar era el primer semestre en el que iban a abrir la carrera de gestión y desarrollo urbano, y me llamaba mucho la atención que hubiera un pensum central en el que uno no solo estudiaba ciencia política, sino que se podía ir por el lado de los estudios urbanos o de los estudios internacionales. Y eso me llamó mucho. Desde muy temprano sabía que iba a estudiar ciencia política con relaciones internacionales. Y lo que me llamó la atención en particular es que el pensum fuera tan integral, tan interdisciplinario en sí mismo. Es decir, que tuviera toda una línea de economía, toda una línea de derecho, que igual me interesaba, toda una línea de historia, toda una línea de geografía, toda una línea de teoría. Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención para tomar la decisión de entrar allí. Y yo recuerdo que uno lo hacía como muy a ciegas. Yo recuerdo ver los pensums cuando estaba en 11 y no entender un carajo pues de ninguna universidad. Eso es un poquito cultural entre nosotros, es que por fortuna hay una presión social de saber, uno termina el colegio y tiene que empezar la universidad, pero uno no sabe qué está haciendo. Y o sea, hay muchas cosas que uno no entiende. Y por lo menos para mí el gancho fue entrar a estudiar algo que era tan complementario, digamos, que ofrecía todas esas salidas hacia distintas disciplinas o distintas oportunidades o opciones laborales que efectivamente ofrece la carrera. Yo creo que ese fue el gancho para mí, porque recuerdo que uno veía el pensum, yo no entendía nada, pues uno no sabe, uno ve teorías de las relaciones internacionales 3, teorías críticas, uno no entiende qué es eso. Pero yo creo que eso fue lo que jaló mi intuición, y durante la carrera pues corroboré que había tomado la decisión correcta, porque la he disfrutado mucho hasta el presente. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, María Aleja, ¿y a ti cómo es tu historia? Bueno, creo que comparto un poco esa confusión que uno tiene cuando se gradúa del colegio y no tiene muy claro qué estudiar. En mi caso, además, yo era bailarina, bailé durante 20 años de forma profesional, y yo en su momento pensé dedicarme a eso realmente. Y también hacía actuación, entonces yo quería estudiar eso por fuera. Apliqué a unas universidades en Estados Unidos para irme a estudiar teatro y danza, algo totalmente distinto. Eh, pero en su momento mis papás me dijeron, pero ¿por qué no te presentas a una universidad acá como para dejar un cupo por si las moscas, yo no sé qué? Entonces, bueno, empecé a hacer una mirada por las universidades, y no sé por qué llegué al programa de Relaciones Internacionales del Rosario, y para mí fue supremamente atractivo. Y yo tenía que esperar 6 meses más si me quería ir. Entonces dije, bueno, voy a empezar el programa y si me gusta, pues voy mirando. Y la verdad es que en el primer semestre me enamoré completamente de la carrera. Me parecía súper atractivo el pensum, como dice Camilo, súper diverso. Y creo que para mí fue como encontrar algo que me permitía desarrollar como la parte intelectual, pero también tiene mucho de lo que yo trabajé en teatro y de lo que trabajé en danza, me permitió canalizarlo a través de la parte oral, que me encantaba. Desde la primera materia que uno ve estilos argumentativos y tiene que hacer discursos y tiene que escribir, digamos que, créanlo o no, tiene mucha relación con el teatro, y para mí fue maravilloso encontrar esta carrera que me permitía como conectar las dos partes de mi forma de ser. Y también me encantaba la historia, también me encantaba la geografía y el derecho, entonces creo que fue como lo primero por donde empecé a trabajar en la carrera, digamos, como las clases que me gustaban, y las selectivas también las fui tomando por ese lado. Y finalmente nunca me fui a Estados Unidos, me quedé, me enganché muchísimo con la carrera, y creo que es ahora en la maestría en donde voy a estar un tiempo por fuera. Bueno, genial. Voy a recapitular y rápidamente para pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo estudiaron o por qué decidieron estudiar relaciones internacionales? En resumen, porque querían conocer el mundo, porque tenían un interés por la política, la sociedad, la historia, la geografía, las leyes.
porque sintieron que en la universidad se expresaban, había este espacio de libertad de expresión por el enfoque internacional, por la comunidad rosarista y de lo que nos acaba de compartir María Aleja, porque era una carrera para desarrollar la parte intelectual, pero también que fomenta la creatividad. Bien, voy a pasar a la segunda pregunta y ahora sí, respuestas muy breves. Como estudiantes, ¿cuáles creen ustedes que fueron esas actividades académicas del plan de estudios que les dio esas herramientas que hoy consideran son claves en su vida laboral? Wendy. Yo no sé si, como voy a ser rápida, si puedo hablar de una herramienta en particular, pero siento que las clases en las que hablábamos de los conflictos en otros países, me despertó una pasión particular por algunos temas y eso hizo que me enfocara en los temas en los que trabajo hoy y por los que quiero seguir, digamos, trabajando hacia el futuro. Muchas gracias. Camilo. Si tuviera que responder rápido, María Alejandra lo mencionó también, estilos argumentativos. Yo creo que el hecho de que son los 2 primeros semestres, pero que uno lo hace toda la carrera, el hecho de entrenar todo el tiempo cómo escribir y cómo hablar, juntado con esa interdisciplinariedad, que también es otro fuerte grandísimo, creo que fue una de las mejores herramientas, y es que uno desarrolla la capacidad de unir, de vincular distintos temas que uno conoce o que uno sabe que puede buscar, de los que por lo menos uno sabe que puede tener la curiosidad, con una gran capacidad expresiva que la universidad sí que le desarrolla a uno, tanto en lo escrito como en lo oral. Yo creo que esa es de las mejores herramientas que le da a uno la facultad. Excelente. ¿Y María Aleja? Bueno, pues yo pensaría 2. Una, creo que la mencionó Camilo, que es el tema como de aprender a escribir, pero además en los últimos semestres eso se complementa con las materias de metodología de investigación. A pesar de que creo que ninguno de los 3 trabaja explícitamente en temas académicos o de investigación en este momento, esas herramientas son fundamentales para cualquier trabajo, saber recopilar datos, analizar datos, información cuantitativa y cualitativa, sirve para cualquier trabajo en cualquier disciplina. Creo que es fundamental como poder escribir y poder analizar información y esa información tener la capacidad de sintetizarla en productos concretos que les sirvan a las instituciones para la toma de decisiones. Realmente uno ya como tal en el ejercicio profesional no escribe documentos tan largos, aunque bueno, el año pasado escribí unas políticas públicas bastante largas, pero por lo general son informes cortos, informes sintéticos, reportes que te implican un pensamiento rápido y sintético y una capacidad de análisis muy grande. Creo que eso es súper importante. Y lo segundo que yo resaltaría es algo que en su momento, cuando yo estaba en el pregrado, no le di la importancia suficiente, pero hoy en el trabajo lo veo y lo digo como es algo muy importante, y son las clases relacionadas con la geografía, la política y la historia de Colombia, que realmente son fundamentales porque nosotros o trabajamos en el sector público o trabajamos en el sector internacional o en el sector privado, pero como agentes representantes de Colombia. Incluso las personas que hacen carrera diplomática, pues no van a ser embajadores ni de Estados Unidos ni de Nigeria, van a ser embajadores de Colombia en otros países. Entonces, conocer y entender las dinámicas históricas y políticas de Colombia para mí fueron fundamentales, son importantes hoy en día. Entonces, creo que esos son como los 2 puntos que resaltaría. Clave, ya saben, la investigación como base de todo, el conocimiento sobre Colombia, aprender a escribir bien. Y qué interesante, Wendy, materias relacionadas con conflicto y seguridad. Recuerden que Wendy tuvo oportunidad de estudiar y viajar a Palestina, así que qué interesante. Me voy con la última pregunta para dejarle luego el espacio al público. Y esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo creen ustedes que los internacionalistas le contribuimos al país? Esta pregunta está compuesta en 2 partes. Y la segunda es, ¿qué consejo le darían ustedes a alguien que está terminando la carrera y que ya tiene que pensar qué va a hacer después de graduarse? O a alguien que, como también nos acompañan hoy, estudiantes que están en el colegio y que les empieza a sonar esto de las relaciones internacionales y que están pensando en ingresar a este programa. ¿Qué recomendación? Wendy, sigamos ya el orden establecido. Vale, listo. Pues yo ahí retomaría lo que estaba mencionando María Alejandra sobre la importancia de Colombia en nuestra profesión. También
Camilo hizo alguna referencia a lo que yo voy a mencionar, y es que Colombia, también por su proceso histórico, por las cosas buenas y no tan buenas, está siendo observado actualmente por muchos países del mundo. Colombia es un centro de atención ahora por el proceso histórico particular en el que estamos, que es la implementación del Acuerdo de Paz. Tiene un sinnúmero de nuevas instituciones, también de nuevos procesos que se están generando en el país, y yo creo que aquí hay mucho para revisar y analizar de cara también al trabajo que queremos hacer en otros países. Tenemos todo un proceso de justicia transicional que incluye unos elementos increíbles que tendremos que revisar, y están revisando también otros gobiernos, otros grupos armados, incluso en otros lugares del mundo, para ver si esto es una posibilidad para ellos y para otros países para buscar la paz, ¿no? Entonces yo creo que darle valor a lo que tenemos en Colombia, porque Colombia además es un país con unas instituciones sólidas, bueno, que funcionen o no, ya digamos, eso son otras discusiones, pero digamos tenemos una institucionalidad muy sólida, también tenemos normas para todo, nos hemos sobrepensado todo, y ahí hay mucha experiencia que creo que nos va a ayudar también cuando queremos trabajar en otros países, por ejemplo, como asesores de paz, de política, de derecho internacional, de derechos humanos. Bueno, creo que resaltaría eso. Y la segunda pregunta eran los consejos para vincularse al proceso, para iniciar su proceso laboral. Yo creo que uno, pues mantener obviamente las opciones abiertas. Si bien tenemos, digamos, algunos gustos, también pues yo creo que es necesario hacer como un poco de investigación, ¿no? Así como lo hacemos para hacer las tareas y los trabajos de la universidad, hay que dedicar un buen tiempo a entender si usualmente pues nos pensamos siempre en unas organizaciones muy grandes como en las que tal vez trabajamos algunos de nosotros. Esa es una opción, sí, una muy buena opción, pero también hay muchas otras instituciones, como ya lo estábamos diciendo, incluso en Colombia todas las oficinas del Estado tienen una oficina de internacionalización, por ejemplo, si uno quisiera seguir en ese camino. También podemos ser analistas en muchos grupos de temas de justicia transicional, por ejemplo. Bueno, creo que requiere una investigación amplia. Yo les aconsejaría tal vez no desgastarse en enviar hojas de vida a todos lados. Creo que ese es un error que cometemos, pues porque al inicio genera mucha ansiedad sobre a dónde nos vamos a vincular. Voy a empezar con algo, al menos para ocuparme. Yo creo que es importante dar un paso, el primer paso enfocado en lo que ojalá nos guste, intentarlo. Obviamente no les estoy diciendo que vaya a pasar o que sea tan sencillo, pero que nos tratemos de conducir o llevar esos esfuerzos allí, porque luego se van a dar cuenta también, el esfuerzo de buscar un trabajo pues es importante, ¿no? Gasta energía, gasta tiempo, hay que preparar también muchas cosas, hay que preparar documentos, y yo creo que yo les animo a buscar y a seguir trabajando por lo que a ustedes les gusta, les apasiona. Ya escuchaban a Camilo que le gustaba el tema de la cartografía, y pues desde la universidad se vinculó a cosas que luego, cuando él ya iba a buscar un primer trabajo, pues decía, yo ya sé hacer eso, ¿no? Y además tenía alguien que decía, o una institución o un profesor que efectivamente tenía, pues digamos, respaldaba también esa experiencia que tal vez corta, pero muy relevante, y hacía la diferencia frente a otros estudiantes que tal vez estaban buscando ese primer trabajo. Por eso también yo les hacía la referencia del tema del trabajo voluntario, ¿no? El trabajo voluntario no siempre es no remunerado, tengo que decirlo. Yo sé que todos tenemos también, pues obviamente, eh, es necesario también recibir una remuneración, y es lo que se espera también, porque nuestro trabajo debe ser valorado y es un aporte significativo. Pero muchas de estas actividades nos abren otras puertas. Mi trabajo en Palestina era un trabajo voluntario. Entonces pude hacer lo que me gustaba, pude tener mi primera experiencia internacional, y bueno, yo les animaría así a encontrar esa pasión, a potenciarla, a tratar de mantenerla allí. Si no es tan sencillo, pues entre colegas, y también es muy importante apoyarnos, por eso también lo decía antes, entre nosotros. Uno de mis primeros trabajos también me llegó a través de un colega que me llamó como, bueno, vamos a hacer un proyecto, y pensé en ti. Yo ni siquiera era un amigo cercano, era alguien que iba a clase conmigo, y pues no sé, alguna virtud vio en el trabajo que yo podía hacer, y
me invitó, ¿no? Entonces, a mantenernos también unidos para luego apoyarnos, como ya decía María Catalina, esa comunidad rosarista de cara al futuro y buscar trabajo. Muchas gracias, Wendy. Camilo. A ver, yo trataría de juntar la respuesta a tus dos preguntas, Catalina, diciendo que uno le contribuye al país o a su sociedad haciendo lo que a uno le gusta hacer. Uno es mejor haciendo lo que hace cuando lo hace por gusto y no por lo que le toca, no porque le toque. Así que una buena decisión al final del colegio y al final de la universidad es ponerse a hacer algo que a uno le guste hacer, así no de plata o así de poquita plata, porque eso viene después. Uno tiene que saber hacer algo en la vida para poder ganar dinero. Y siendo autocríticos, no de la universidad, sino de la sociedad, el tipo de universidad en el que estamos, como hay muchas acá en Colombia, tiene un gran problema, una gran distancia entre lo que significa estudiar una profesión y saber hacer un oficio. Y es muy difícil dar ese salto. Uno sale de la universidad sabiendo muchas cosas, pero sin saber hacer nada. Y la forma de cerrar esa brecha es desde antes de graduarse empezar a hacer algo. Y ese sería un poco mi consejo, retomando cosas que ya han dicho Wendy y María Alejandra, y es ponerse a hacer cosas extracurriculares. En mi caso, yo me uní a grupos de investigación como asistente de investigación regalado, o unirse a grupos o hacer voluntariados. O sea, hay muchas cosas en donde uno puede ir aprendiendo oficios de nuestra carrera, porque pues uno no va a vivir como internacionalista, uno no vive de repetir todo lo que uno sabe al aire, uno vive de hacer cosas, de escribir informes, de hacer análisis, de ir al campo a hacer cosas, a trabajar con las cosas muy objetivas que hacen las organizaciones internacionales aquí en Colombia o el gobierno. Entonces es bueno encontrar esa mezcla entre las cosas que a uno le gusta hacer y los oficios que uno puede llegar o saber hacer cosas prácticas, saber escribir, saber usar Excel, saber hacer mapas en mi caso. Y eso es un mundo de posibilidades súper amplios. Ustedes escuchaban a María Alejandra hablar, ella es bailarina y uno encuentra la combinación entre lo que le gusta hacer y lo que estudia de alguna forma. Y mi consejo sería ese, hacer esa búsqueda y sobre todo ese primer paso, cuando uno tiene que hacer una práctica, es un paso que hay que pensar muy bien, y ahí reitero lo que decía Wendy, no hay que acelerarse porque normalmente tampoco nadie consigue trabajo por sus buenas notas, ni por su maestría en LSI, ni por nada así. No consigue trabajo porque conoce a alguien que está buscando a alguien que sabe hacer lo que uno más o menos sabe hacer. Y entonces ese primer paso por donde uno se bota una práctica cuenta mucho en el camino laboral que uno sigue de ahí en adelante. Entonces, esos serían un poco mis consejos. Hagan lo que les gusta hacer, tengan la mente abierta, no le tengan miedo a empezar a hacer lo que les gusta, así no de plata, es decir, cualquier primer trabajo paga mal normalmente, entonces eso hay que aprender. Yo empecé a ganar plata dictando francés en la universidad mientras me podía graduar. No puedo hacer cualquier cosa para ganar plata, pero traten de hacerlo lo que les gusta, que por ahí sale el futuro haciendo algo que a uno le guste y pues desarrollándose uno profesionalmente. Genial, Camilo. Vamos a escuchar a María Aleja y si al final nos quedan algunos minutos, vamos a darle la palabra al público. Adelante. Gracias, Cata. No me voy a extender porque creo que hay muchas preguntas interesantes en el chat y solo quiero hacer eco de lo que ya dijeron Wendy y Camilo. Evidentemente, cuando uno se gradúa no va a ser embajador al día siguiente, todos esos procesos toman mucho tiempo, independientemente de los sueños que tengamos, pero hay que trazar el camino hacia esos sueños. Y si uno tiene el objetivo de que quiero ser A o quiero ser B, tiene que escalar cada uno de los peldaños para lograrlo. Y creo que uno lo puede empezar a hacer desde que está en la universidad, o sea, uno no tiene que esperar a graduarse para hacer los voluntariados, las investigaciones. Uno a veces no aprovecha lo suficiente a los profesores no están ahí solo para dictar la clase y chao. Muchos de ellos, además de ser académicos, son practitioners y tienen mucha experiencia en el mundo laboral también, entonces hacer una conexión con ellos de acuerdo a los temas que a uno les interese. A veces las convocatorias en la universidad son muy grandes y uno no las aprovecha lo suficiente
de esos programas de investigación, de voluntariado. Yo estuve al principio cuando Catalina leía mi perfil en ese programa de jóvenes de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, fui la única rosarista que aplicó a eso porque en su momento nadie le paró bolas a la convocatoria y gracias a eso creamos un grupo de jóvenes con otras universidades que fue súper interesante y a partir de eso uno empieza a hacer mucho networking y eso es lo que finalmente te ayuda a conseguir trabajo más fácilmente en la comunidad rosarista, pero también fuera de, porque en la disciplina, en otras universidades y en otras profesiones similares, pues hay muchos colegas trabajando y ahora que digamos yo estoy en el gobierno veo cómo a veces se abren un montón de vacantes y terminan aplicando personas que no tienen ni idea de la profesión porque nosotros mismos no aplicamos o no conocemos o digamos que no estamos pendientes de esos puestos y oportunidades que se van abriendo, pero entonces creo que a través de esas opciones que da la universidad desde el mismo pregrado uno empieza a darse a conocer un poquito y a descubrir qué es lo que le gusta y encuentra gente que también le gusta lo mismo que a uno y esas son formas pues tradicionales pero muy eficientes de conseguir empleo y de perseguir como esos sueños que uno tenga a largo plazo. Pues muchísimas gracias. Permítanme informarles que siendo yo la más antigua me siento aún más motivada. Amo esta carrera y quiero aquí recapitular los consejos. Mantener las opciones abiertas. Hay que escalar cada uno de los peldaños y tener en cuenta que todo es un proceso. Hay que hacer lo que nos gusta, participar en muchas actividades extracurriculares, porque, como también señalaba Camilo, vamos aprendiendo los oficios, el qué hacer. Y las redes, las relaciones cuentan, el networking. Así que, ojo, tomen nota que esto es clave y nos lo dicen nuestros 3 egresados. Yo quisiera, antes de darle la palabra al público, y nos quedan 5 minutos, darle la palabra a nuestra querida estudiante Salomé Jaramillo, que nos tiene una información muy interesante que nos quiere compartir. Hola, Salomé. Qué rico Hola, verte. Catalina, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Adelante, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de pues, poder estar en este evento. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Realmente la oportunidad que ustedes tienen de estar acá es increíble para nosotros, también para todos nuestros aspirantes. Pues un saludo. Mi nombre es Salomé Jaramillo. Yo soy estudiante de 7º semestre de Relaciones, haciendo doble programa con jurisprudencia y soy UAR Partner de la Universidad del Rosario, que es una figura que básicamente como que nos permite acercarnos a los aspirantes, a los estudiantes que se encuentran en el colegio para poder contarles un poco más acerca de qué es la universidad, de cómo son las distintas carreras. Entonces, en este pequeño espacio les quiero extender a todos ustedes la invitación, que tengan la oportunidad de acercarse a nuestros distintos canales, que ya se los voy a pasar por el chat, para que puedan agendar visitas one-to-one. ¿Qué es una visita one-to-one? Una visita personalizada donde vamos a tener un espacio como este que acaban de tener con los egresados, pero con un estudiante. Por ejemplo, yo estoy en 7º semestre, puede ser conmigo, con estudiantes de semestres un poco más abajo, que han vivido la experiencia y que pues estamos viviendo la experiencia en la universidad, que estamos participando en este momento en los grupos institucionales, que les podemos dar un tour para la universidad para que conozcan los espacios y todas las opciones que el Rosario tiene para ustedes, tanto en distintos espacios extracurriculares como cómo son las clases, cómo es la dinámica, cómo es el centro, cómo son las distintas sedes y cómo es más o menos toda esta carrera de relaciones internacionales, que esperamos que, a pesar de que acá ya resolvimos muchas dudas, ustedes puedan venir, puedan terminar de resolver todas sus dudas y se puedan terminar de convencer de que el Rosario y esta carrera de relaciones internacionales es una de las mejores opciones para ustedes, que definitivamente no se van a arrepentir. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, María Catalina, y a todos. Ya les voy a pasar toda la información y quedamos súper pendientes. Se pueden hacer estos espacios virtuales si ustedes están en otras ciudades, y también se puede hacer el espacio presencial si quieren conocer la sede del claustro o incluso las distintas sedes. Entonces los esperamos. Hasta luego y gracias. Gracias, querida Salomé. Bueno, para finalizar, creo que nos vamos a extender 10 minutos más. Nos autorizaron para que ustedes tengan oportunidad de participar. Quisiera iniciar con la persona iPhone de Fallon, bueno, que levantó la mano. Entonces, si quieres, inicias tú con tu pregunta. Pero antes, quisiera recomendarle a nuestros 3 invitados de hoy que si quieren, escuchamos primero bueno, también tenemos otra intervención de parte de Laura Daniela. Los escuchan y al final ustedes cierran, cada uno 5 minutos, lo que alcancen y lo que puedan responder, sin olvidar las preguntas del chat. Entonces, aquí a Maurice nos escribe con qué entidades internacionales se pueden hacer las pasantías,
Gerson, ¿cuál ha sido la experiencia más enriquecedora y más aterradora en sus puestos laborales? ¿Cómo es el proceso del idioma extranjero dentro de sus carreras? Nos preguntan que si es necesario saber más del inglés o con el inglés es suficiente. María Juliana pregunta cómo se relacionan las carreras de administración de negocios internacionales y relaciones internacionales desde el ámbito laboral. A Maurice, ¿cuántos idiomas se estudian dentro de la carrera? ¿Cómo se puede desempeñar un internacionalista en un campo privado no político? Nos pregunta Sebastián Manotas. ¿Cómo es un día en su trabajo como internacionalista? Sebastián, me resuena la idea de la gran brecha entre estudiar una profesión y saber qué hacer, saber hacer un oficio. He notado que en los semilleros de investigación se convierten en una gran experiencia y su relación con el desarrollo de habilidades, la información de Salomé. Y por último, Sebastián, ¿cuáles son esas hard skills que consideran importantes? Mejor dicho, mi querida Diana, yo creo que nos va a tocar hacer una versión 2 de este maravilloso evento en un par de meses, si quieren, para terminar de responder todas estas interesantes preguntas. Pero por ahora, vámonos con Vale. Allen. Adelante. Vale. Tú. ¿Yo? Tú. Sí, sí, por favor. Listo. Te escucho. Bueno, pues para que puedan alcanzar a responder, voy a tratar de hablar pues lo más rápido posible. Yo soy egresada también de la Universidad de Relaciones Internacionales y bueno, vi ahorita que algún grupo ahí subieron esto y dije, bueno, voy a entrar a ver qué. Quiero compartir como muy rápido que yo cuando entré, pues yo no soy de allá y creo que eso también de Bogotá, soy del Quindío y eso también hace una gran diferencia, ¿no? Cuando tú entras también a una universidad y no sabes muy bien qué hacer, pero entonces no tienes el nivel de inglés y muchas cosas ahorita que estaban ahí preguntando eso, las y los compañeros. Y yo muchas veces me sentí como, no, esta carrera no es para mí, pero entonces yo encontré que fue donde trabajé, donde inicié mi trabajo, que es la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, y por eso quería compartirlo con la profesora Ángela Santamaría, que en un inicio esa escuela era de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y yo hice mi tesis sobre la mutilación genital femenina con las mujeres indígenas, haciendo un análisis del proyecto en Veragüera, que había hecho el Fondo de Población de Naciones Unidas. Yo decía como esto que tiene que ver con relaciones internacionales, a mí me gustan son otras cosas, porque cuando quedé para esto de colegial, yo era la única que decía como me interesa como el trabajo por la gente, lo social, como que todo el mundo quería ser embajadora, hacer la carrera diplomática y yo nunca me sentí identificada con eso. Con la profesora Ángela Santamaría encontré un camino, fui investigadora durante 5 años, viajé aquí a Chocó, Amazonas, siendo profe con ella, con las mujeres indígenas, entonces también como que siento que sí, como nunca abandonar como ese llamado interno de lo que a una le gusta y siento pues que al final de cuentas la carrera fue la que me lo permitió y me lo ha permitido y me abrió como también ese campo a pesar de que yo peleaba todo el tiempo con ser internacionalista porque decía yo, ¿por qué? Pero si es que lo que hago es como de sociología, bueno, un montón de cosas, pero ahora ya lo he resignificado. También trabajé en la alcaldía local de Antonio Nariño como referente de participación, he sido consultora del Fondo de Población de Naciones Unidas para hacer unas adaptaciones a intervenciones humanitarias en violencias basadas en género para mujeres indígenas en el Chocó. Hice también una consultoría en educación sexual en Quindío, Tumaco y Buenaventura con Plan Internacional. No tenía pues así como muchas bases de cooperación internacional, pero siento que bueno, ahí se va abriendo el camino y ojalá pues como que haya mejorado en muchas cosas que yo siento pues que faltaban, pero también ahí está como ese otro camino. Entonces quería invitarles, esta UR Intercultural es muy bacano todo lo que hay, también hay a las personas que les interesa el territorio, los pueblos indígenas, como que no solamente esté pensado como, uy, venga, voy a trabajar en un ministerio y todo como tan así, o me voy para la embajada, como que esos puestos no son tan fáciles de acceder como cuando la gente entra a hacer relaciones internacionales y es como abrir eso. Y bueno, eso quería compartirles. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tus anécdotas. Me encantó tu perfil. Si me permites, te puedo contactar para invitarte a una próxima charla con egresados, sobre todo que me interesa mucho los estudios que has hecho relacionados con la seguridad de las mujeres.
Y luego también tendré oportunidad de contarte de un semillero de investigación y de unos temas que manejamos en la facultad relacionados con lo que tú estás haciendo. Así que, pues, qué chévere, muchas gracias. Y teníamos otra pregunta, pero ya no la veo. Daniela, tal vez. No, Sí, creo que señora. sí, adelante. Hola, buenas tardes. Por cuestiones de tiempo sé que no puedo extenderme mucho y la pregunta va a ser muy puntual. Yo estoy en grado 11 en estos momentos y me gustaría saber qué habilidades y capacidades se requieren para uno ser consciente de que puede ser un internacionalista. Excelente pregunta, Laura Daniela. Bueno, ahora sí le voy a dar el espacio, los últimos minutos de cierre a nuestros 3 participantes y por favor consideren esta pregunta tan interesante. Wendy. Gracias. Bueno, revisé, primero gracias, Fallon, perdón, no sé si copié bien tu nombre, por tu experiencia, muy interesante. Creo que justamente de nuevo traes a colación la necesidad de conocer nuestro país, de trabajar aquí en temas locales, pero además pues trabajas también para organizaciones internacionales que apoyan esos procesos. Creo que es otra forma también de ver ese trabajo de internacionalista. Es muy interesante, increíble también todo el trabajo con las mujeres, referencias que es tan importante. Voy a responder algunas cosas que vi en el chat y pues la última pregunta me parece difícil de contestar, pero bueno, vamos a intentarlo. Sobre el tema de las pasantías, bueno, creo que hay unas preguntas que son como más para la universidad, pero pues para decirles que al menos yo veo que el tema de las pasantías puede ser de posibilidades infinitas. Siento que hay que, de nuevo, hacer investigación, buscar lo que queremos hacer. También cuando personas que estamos en la universidad todavía o ya que somos egresados, creo que hay un compromiso también de ayudar a la universidad a conocer o a tener dentro de su lista de posibilidades lo que nosotros hemos ido encontrando en el camino, ¿no? Para que también otros colegas puedan tener acceso a otras cosas que tal vez pues no conocemos porque no hemos llegado al mundo laboral o a exponernos ante otros escenarios. Sobre lo más enriquecedor del trabajo, bueno, yo hablo de mi experiencia del puesto que ocupo ahora, que es un trabajo con comunidades, trabajo con las comunidades, con las instituciones, con las personas que están en proceso de reincorporación, y yo creo que lo enriquecedor es pues justamente el trabajo con las personas, ver o tener la posibilidad de evidenciar las transformaciones a las que se enfrenta el país y esas personas y su compromiso también. Y lo aterrador pues es continuar viendo cosas que desafortunadamente siguen pasando en el país. Yo creo que es difícil muchas veces continuar trabajando con el ánimo que uno quiere cuando a veces el entorno es tan hostil, pero cuando no tiene la convicción, pues al final siempre hay un poco ahí de energía, y esas personas que les digo que hacen el trabajo enriquecedor, pues también son las que le dan a uno el impulso para mantenerse con los compromisos del trabajo. Sobre el tema del inglés que mencionaba alguien también en el chat, yo creo que más que si es suficiente, yo creo que es necesario y nos abre posibilidades. Yo había estudiado inglés antes de entrar a la universidad. Yo creo que aquí hay 2 cosas que no hemos hablado de las posibilidades que nos ofrece también la carrera. Uno es la posibilidad de tomar clases en inglés dentro pues, de los 5 años o los 4 años que hacemos de carrera. Y el otro es el tema del intercambio, que brevemente mencionó Camilo cuando hizo su intercambio en Francia, y yo también hice un intercambio en México, y yo siento que al menos en mi generación eso se usaba muy poco, eran muy pocos, bueno, además, bueno, porque ir a Francia obviamente requiere que sepas además francés, pero hay muchos otros países en Latinoamérica a los que podíamos hacer intercambio y no necesariamente todos estábamos, no todos preguntábamos por eso o estábamos tan interesados, y ahí yo creo que eso es clave también cuando queremos pues ampliar esas redes, ver otras posibilidades, ver si nos gustaría vivir en otro país, trabajar en otro país. Bueno, no sé, eso es como de nuevo un sinfín de posibilidades, y yo creo que les invito también que si
toman la carrera o la están cursando, revisen esas posibilidades de intercambio que creo que están habilitadas sobre la mitad de la carrera y pueden acceder a eso. Por ejemplo, yo en mi trabajo, ya saben, trabajo en Naciones Unidas, yo trabajo en Colombia, yo no hablo inglés todos los días, pero sí que es un requisito y, por ejemplo, la entrevista laboral era en inglés. Entonces, creo que más que suficiente, necesario. Yo sé que, pues, con las posibilidades y la educación que tenemos en el país es un reto aprender un idioma, pero les invito y les animo a que lo hagan porque hace la diferencia. Luego Camilo ya hablaba y también María Alejandra, que también se va para Francia, pues hablan francés y las posibilidades son aún mayores, pueden ampliar también sus posibilidades de trabajo, de estudio, de vida, bueno, etc. Entonces, animarles a eso. Y ya, yo no sé si uno necesita tener alguna capacidad particular para estudiar relaciones internacionales, yo creo que no debe querer hacerlo, yo creo que debe encontrar si o sentir si ese es el camino que quiere recorrer. Ya mencionaba Camilo y María Alejandra también cosas muy importantes, como que ellos veían en el pensum cosas que dicen, pues qué chévere ver esto, aquí hay un poquito de varios intereses, porque además cuando estamos tan jóvenes no necesariamente tenemos tan claro que nos encanta solo una cosa, ¿no? Y bueno, los seres humanos somos así, no nos gusta solo una cosa. Y está bien, y nos gusta así el derecho, y nos gusta la política, pero también me gustan los mapas, pero entonces creo que más que una capacidad es evidenciar o tratar de sentir si ese es el lugar que nos puede potenciar también en ese camino que queremos recorrer como profesionales. Esa sería mi respuesta y gracias a todos y todas por habernos acompañado, por escucharnos, por compartir sus preguntas. Yo creo que ahí a través de la universidad queda abierta el camino para que sigamos también dialogando y bueno, le doy espacio a mis compañeros para que respondan. Gracias. Gracias a ti, Wendy, muy inspiradoras tus palabras. Camilo. A ver, tratando de responder a tanto en tan poco tiempo, lo bueno es que estamos muy de acuerdo con las colegas. Yo creo que empiezo por las experiencias enriquecedoras y aterradoras. Algo que para mí, creo que lo más aterrador en general que uno siente es salir de su zona de confort. Y algo que, por ejemplo, a mí me saca mucho de mi zona de confort, a pesar de que me encanta, es viajar, sobre todo viajar por trabajo. Siempre que me toca viajar, es decir, sobre todo un viaje por trabajo donde uno tiene la responsabilidad de ir a hacer algo, es algo que a mí siempre, aunque me encanta viajar, siempre me da pánico. Yo durante la carrera no tenía como, digamos, mis vacaciones nunca eran fuera de Colombia, nunca pude hacer un intercambio como de un semestre para probar, es decir, los recursos que había tocó invertirlos en ir a hacer una maestría, y los recursos eran la liquidación de mi mamá cuando terminó de trabajar. Y de ahí en adelante la carrera me ha dado la oportunidad de ir a hacer consultorías en México, en Guatemala, en Haití, y también viajar mucho dentro de Colombia y ir a visitar las zonas veredales donde se concentró la guerrilla, recién se firmó el acuerdo de paz, por ejemplo. Y eso siempre era aterrador al inicio, sobre todo tener la responsabilidad de ir a hacer un trabajo a algún lugar que uno no conoce, ser un forastero siempre es duro cuando uno llega a algún lado, pero eso mismo es muy enriquecedor y enseña hartísimo. Y es muy bueno salir a conocer. A Laura Daniela le respondería que la mejor habilidad que uno necesita es la curiosidad, es decir, querer aprender cosas, sobre todo una carrera como estas que requieren saber tanto de tanto. Creo que en técnica pedagógica hay un concepto o hay unos conceptos que son la ignorancia inconsciente y la ignorancia consciente, y es que uno suele ser ignorante e inconsciente de muchas cosas. Uno a veces cree que sabe muchas cosas e ignora lo que desconoce. Una carrera como estas le permite a uno empezar a abrir caminos y darse cuenta de que hay muchas cosas que uno no conoce. Por ejemplo, lo que nos contaba Fallon ahorita en su intervención, un campo de acción para las relaciones internacionales, como el de los estudios interculturales, los estudios de género, son universos enteros de cosas que uno no sabe y que
y que es bueno darse cuenta de que uno puede tener la curiosidad e incluso la necesidad de saber, porque por ahí pueden estar esos caminos para desempeñarse profesionalmente o para encontrar lo que a uno le gusta hacer en la vida. Así que la curiosidad, siempre no conformarse con lo que uno tiene a la mano, sino salir de su zona de confort, buscar qué es lo que uno no sabe y lo que uno tal vez quiera saber que se puede hacer en la vida. Eso es en general bueno, y en una profesión como las relaciones internacionales creo que es necesario. Dos cosas rápidas en 2 minutos. Idiomas, los que puedan aprender. El inglés, como dice Wendy, es absolutamente necesario, pero entre más idiomas uno sepa, también es mejor. Uno uno en el colegio no se da cuenta de todo el tiempo que tiene, sino hasta que entra a la universidad y se da cuenta de que está llevado de trabajos, y uno en la universidad no es consciente del tiempo que tiene hasta que empieza a trabajar y se da cuenta de que uno ya no tiene tiempo para nada. Entonces, aprovechen ese tiempo. Desde el mundo laboral creo que les decimos, aprovechen el tiempo que tienen para estudiar más cosas, para estudiar idiomas. En mi época yo estudiaba francés de 7 a 9 todos los días, como por 3 semestres, para poder irme después, muchos años después, a estudiar. Y siento que desaproveché la oportunidad de haber estudiado alemán, de haber estudiado ruso ahí en el Tolstoy, que es al lado de la universidad, de haber estudiado otros idiomas que me hubiera gustado estudiar. Así que idiomas, todos los que puedan, sirven siempre. Y si uno además del inglés tiene otro que le interese, que por curiosidad quiera estudiar, eso es un plus bien grande en las hojas de vida. Y rápidamente, como es un día de trabajo, en mi caso es despertarme, llegar en bicicleta al trabajo y empezar a mirar junto con mi colega Andreas Sueco, que está por allá detrás mío, empezar a ver todo lo que tenemos, todo lo que nos llega desde Bruselas pidiéndonos un montón de trabajo, todo lo que tenemos atrasado, preparar documentos para el embajador y los diplomáticos que necesitan ir a reuniones, que necesitan saber información de con quién se van a ver, de qué pasó ayer. Colombia es un país donde todos los días hay una crisis, entonces es estar muy pendiente de Colombia y estar muy pendiente de lo que nos piden desde afuera, y correr todo el día entendiendo, investigando, aprendiendo todo el día de lo que nos están preguntando, hasta que se acaban las horas laborales y toca coger la cicla de regreso a casa. Entonces es divertido. Todo trabajo es estresante, pero por eso cuando uno hace lo que le gusta, por lo menos es divertido. Gracias, Camilo. Bueno, rápidamente, salir de la zona de confort, estudiar idiomas, ser proactivos, y nuevamente volvemos a lo que discutíamos anteriormente, ¿no? El conocimiento sobre Colombia, sobre el país, es clave. Bueno, para finalizar, nuestra querida María Aleja, con tu intervención terminamos este evento, así que adelante. Gracias, Catalina. Bueno, creo que me uno a las experiencias de Wendy y de Camilo, que en mi caso han sido similares en algunas de las preguntas que estábamos respondiendo. De las experiencias enriquecedoras, yo creo que trabajar con la gente para mí ha sido lo más bonito. Yo también he viajado un poco por mi trabajo, particularmente una situación que recuerdo con mucha pasión fue el año pasado, cuando estábamos en medio del paro nacional que todos vivimos. A mi consejería la delegaron para el departamento de Nariño y yo me fui a zona rural de Nariño como 15 o 20 días más o menos. Y estaban bloqueando la vía panamericana desde el Valle del Cauca, Nariño, hasta Ecuador. No había tránsito de alimentos, había desabastecimiento de medicamentos, de agua, de personal sanitario, de todo. Y nosotros teníamos el encargo de negociar con las comunidades campesinas y cocaleras que estaban bloqueando la vía para destrabar este proceso. Yo jamás en la vida me imaginé estar en ese proceso y estar en una situación tan delicada, donde estábamos sin agua, sin luz, sin conexión a internet, sin comida, sin baños, con la guardia campesina rodeándonos, donde algo saliera mal, mejor dicho, ni se diga. Es una situación supremamente estresante, pero conocer la realidad de la gente, terminar casi que abrazados con las comunidades, llegar a compromisos muy concretos con ellos, a los cuales le hemos seguido haciendo completo monitoreo, significa mucho. Uno no se da cuenta de los privilegios que tenemos acá. Colombia no se maneja desde Bogotá, se maneja desde los territorios, y conocerlos ha sido supremamente significativo para mí.
esa experiencia como de conocer otras realidades. Particularmente les cuento esta experiencia, pero justamente la próxima semana me voy a Tumaco a hacer seguimiento a eso. Hoy llegué desde La Guajira, estuve en Riohacha 3 días con la gente y para mí siempre eso es lo más conmovedor. A pesar de que viajar, como dice Camilo, pues es muy estresante, es inquietante, pero para mí eso ha sido maravilloso. Aterrador, yo creo que el principal obstáculo siempre es uno mismo. Uno a veces no es consciente de las capacidades que puede tener. Yo en este momento soy coordinadora del área más grande de la consejería y tengo 25 años. Todos mis pares tienen más de 40 años. Y poder, digamos, tener la seguridad que estaba lista para este reto y que todas las personas que están a mi cargo incluso son mayores que yo y, digamos, poder entender que uno está listo para los retos es lo más difícil, ¿sí? Como de verdad lanzarse a hacer las cosas. A mí nadie me enseñó a hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, o sea, fui aprendiendo sobre la marcha. Pero lo que decía Camilo frente a los idiomas de traten de siempre aprender uno más, aplica para todo. Nunca es suficiente, nunca es suficiente, nunca es suficiente la cantidad de clases que tomen, nunca es suficiente la cantidad de actividades extracurriculares que tomen, nunca es suficiente. Si les fue bien en un trabajo, en el próximo tiene que ser aún mejor, no por la nota, sino porque eso va a contribuir a su experiencia personal y profesional. O sea, nunca se conformen con que están haciendo las cosas bien. Siempre hay como lo decía al principio, un peldaño más que escalar. Entonces, si ya saben inglés, maravilloso, métanse a otro idioma. Si ya son unos duros en escribir, métanse a aprender Excel. Si ya son unos duros en X o Y cosa, siempre, siempre, siempre uno puede como perfeccionar eso. Y eso digamos que lo van a ver más adelante en el trabajo, pero no desaprovechen la universidad. O sea, traten de no solamente ir a clases y regresar a la casa. Hay muchísimas oportunidades y nunca va a ser suficiente. Yo siempre pienso que uno puede dar más de uno mismo, no por competir con los otros, sino por competir con uno mismo, que es como el reto en el que cada cual está. Creo que Wendy decía algo muy bonito y es que en esta disciplina hay espacio para todos. Creo que todos encuentran de una u otra forma, de acuerdo a sus gustos, un espacio en esta profesión, en el sector público o en el sector privado. Creo que alguien preguntaba cómo es el tema en las empresas privadas y tengo varios amigos internacionalistas que están en el sector privado como consultores en temas internacionales o, por ejemplo, en empresa. Hoy en día ya no se habla ni siquiera de la responsabilidad social empresarial, sino de un trabajo comprometido de las empresas por proteger y garantizar los derechos humanos, no solo de sus trabajadores, sino de las comunidades que impactan. Entonces, la empresa privada también hace un trabajo social importante y también se están internacionalizando, tanto las empresas colombianas como la inversión extranjera en Colombia. Entonces, creo que ahí hay cabida para los internacionalistas también. Creo que había otra pregunta de cómo es un día a día en el trabajo. Creo que eso depende de cada profesión. En el mío personal, es un trabajo 24/7. Todos los días nos llegan un montón de requerimientos de protección de líderes sociales que deben ser resueltos de forma inmediata. O sea, yo no me despego del celular porque en cualquier momento pueden amenazar o matar a una persona, entonces es 24/7. Pero adicionalmente estamos promoviendo diferentes espacios de todos los derechos humanos a través del Sistema Nacional de Derechos Humanos, de educación con la gente, de entender qué son los derechos humanos, de relacionamiento con las organizaciones internacionales. Estamos creando un proyecto de líderes ambientales en la Amazonía colombiana. Estamos haciendo un proyecto de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con entornos protectores. Y tenemos un componente fuerte de derecho internacional humanitario, donde estamos tratando de crear la primera comisión de estudio y análisis del derecho internacional humanitario en Colombia, que ojalá el presidente firme el decreto pronto, pero digamos que son muchísimos temas. Es un trabajo muy apasionante y creo que cada uno en su disciplina y en su espacio lo hace, pero depende de cómo uno le saque provecho al trabajo. Por ejemplo, en la pasantía uno a veces dice como, pero es que no me ponen muchas cosas, es que no hago muchas cosas, digamos, de la entidad o misionales, o me ponen que la fotocopia, que haga un reporte, pero yo pienso que depende de uno que tanto la empresa o la organización o la entidad pública, lo que sea, lo empiece a necesitar a uno y uno tiene que ser súper propositivo. A mí a veces no me sobraba mucho tiempo en la pasantía y yo decía, mira, se me ocurrió hacer esto, ¿por qué no hacemos esto? Mira, me inventé esta gráfica, me inventé este documento, no sé qué.
y de esa forma uno se empieza a volver necesario para la empresa, quizás no indispensable, nadie lo es, pero siendo muy propositivos es que uno encuentra oportunidades y es que uno le puede ir muy bien en su desarrollo personal y profesional. De hecho, ahorita una persona en el chat, Sebastián creo, me preguntaba que cómo hice con el tema del baile, que si lo dejé o no. La verdad es que no lo dejé, siempre seguía haciéndolo y de hecho traté de conectar las dos cosas. Yo fui profesora de baile 5 años, pero no quería solamente dictarle clases de baile a bailarines, sino que dicté clases a, por ejemplo, a mujeres gestantes, a niñas, adolescentes embarazadas de una fundación. También le dicté clases de baile a madres de niños con enfermedades terminales. Traté de hacer como muchos proyectos sociales, incluso en la misma universidad. Yo dicté clases de baile para recolectar fondos para una beca y gracias a esos fondos hoy hay un estudiante de la Facultad de Economía 100% becado con fondos que nosotros recolectamos, no solo con mis clases de baile, con otras cosas también, pero yo nunca lo dejé, o sea, eso hace parte de mi esencia y creo que todos tienen que seguir sus pasiones y tratar de vincularlo con lo que hacen y con la profesión de ser internacionalista. Y para cerrar, yo creo que no hay ninguna capacidad ni ninguna habilidad necesaria para ser internacionalista más que ser supremamente juiciosos y dedicados. O sea, si esto es lo que ustedes quieren, aquí no se requiere ningún conocimiento previo. O sea, yo estudié con muchas personas de región, con diferentes niveles académicos, con diferentes trayectorias y hoy en día tengo amigos que cuando entraron, mejor dicho, no sabían ni escribir un resumen y hoy en día son grandes profesionales porque fueron supremamente dedicados en la carrera, fueron pilos, fueron propositivos. Entonces yo creo que no hay ningún requisito para ser internacionalista más que ser muy juicioso y muy dedicado y muy apasionado con lo que uno haga y con eso pues uno termina saliendo adelante. Yo hoy en día lo veo con las personas de mi equipo, que tengo peladas que no tenían ni idea de lo que estamos haciendo y que se han lanzado y que se han arriesgado a hacer las cosas y a veces funciona más con las personas chiquitas, nuevas, que se están acabando de graduar, que tienen mucha iniciativa, que con personas que llevan 30 años en la entidad. Entonces, depende de uno mismo a dónde quiera llegar. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí se nos agotó el tiempo. Gracias, Wendy, María Alejandra y Camilo, por compartir no solamente sus experiencias, sino sus emociones. Creo que logramos el objetivo de esta charla, que era conocerlos a ustedes. Y de hecho, esto pasó de ser un ejercicio más de orientación a uno de motivación. Me encanta el comentario que nos escribe Gabriela. Gracias por mostrarnos su amor a ser internacionalistas. Así que, bueno, un especial agradecimiento también a Diana. Diana, te dejo para que hagas las palabras de cierre. Gracias, Catalina, y bueno, gracias, Wendy, Camilo, María Alejandra, y bueno, todos los asistentes. Yo creo que es muy importante este espacio, lo vamos a seguir realizando, y pues yo aprovecho para comentarles que también vamos a tener un espacio para hablar el próximo 28 de abril sobre qué hace un politólogo. Ya en mayo 19 tendremos qué hace un gestor urbano. Y bueno, multiplicidad de actividades para quien ahorita aquí están conectados y son estudiantes. Tenemos una charla con Llorente y Cuenca para hablar sobre lo que es la consultoría. Y bueno, una cuña muy importante porque hubo un asistente que preguntó sobre las pasantías. Hay pasantías locales, nacionales, internacionales, pero algo muy importante que es nuevo en el programa. Hay una nueva opción de grado que es prácticamente única en pregrados, y es hacer consultoría formativa. Las consultorías formativas buscan que los estudiantes también se preparen en esas competencias blandas y puedan, cuando estén trabajando, tener otra forma también de enfrentar y asumir el mercado laboral. Por otro lado, es muy importante, y uniéndome a todo lo que habían comentado, que ser internacionalista, esto es una vocación, es algo espectacular, es algo que llama corazones, y realmente quienes logran el éxito es quienes ven en su trabajo una vocación, y eso es estudiar relaciones internacionales. También muy importante aprovechar las oportunidades, y bueno, como lo dijo Wendy en algún momento, fuiste voluntaria. Es muy importante ganar esa experiencia. María Alejandra también lo dijo, participar en muchas actividades extracurriculares. He visto muchos egresados que han visto voluntariados
o trabajos donde de pronto no hay una remuneración cuando son estudiantes. Y bueno, uno podría decir, no hay trabajo indigno, hay que tomar riesgos y bueno, hay muchas cosas para hacer. Yo cierro entonces ya simplemente dándoles las gracias. Vamos a hacerles llegar a sus correos electrónicos que nos dejaron en la inscripción para hoy también la invitación a las demás actividades y realmente este es un espacio muy provechoso. Gracias, Catalina, por tu moderación y por estas bonitas ideas que transmitiste también a todo el grupo. Y espero que tengan un buen descanso. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Un gusto verles. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.